¿Sabías que Moisés tenía un secreto oscuro que nunca se menciona en la Biblia? Descubre este y otros hechos sorprendentes sobre la vida de Moisés que te dejarán boquiabierto. Desde encuentros misteriosos en el desierto hasta revelaciones impactantes en la montaña, prepárate para descubrir la verdadera historia detrás del hombre que guió a su pueblo a través del Mar Rojo. No te pierdas estos fascinantes detalles que cambiarán tu perspectiva sobre Moisés para siempre. ¿Estás listo para explorar el lado oculto de la historia de Moisés? Prepárate para ser cautivado por la verdad detrás del hombre que cambió la historia para siempre. Moisés y el becerro de oro comienza con una breve recapitulación del contexto histórico en el que se desarrolla este episodio bíblico. Se destaca la importancia del monte Sinaí como el lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos de parte de Dios, estableciendo así una conexión directa entre el líder israelita y la divinidad. En el conflicto central, mientras Moisés permanece en la montaña durante 40 días y 40 noches para recibir las tablas de la ley, el pueblo de Israel, ansioso y desesperado por su ausencia, decide construir un ídolo en forma de becerro de oro para adorarlo. Este acto de idolatría provoca la ira de Dios y la decepción de Moisés al descender del monte y presenciar la transgresión de su pueblo. La narración se centra en el dilema moral de Moisés, quien, a pesar de sentirse profundamente decepcionado por la falta de fe de los israelitas, intercede ante Dios en su favor. Se resalta la intensidad emocional de este momento, así como la valentía y la compasión de Moisés al enfrentarse a su pueblo y defender su relación con Dios. Finalmente, se explora el significado simbólico del episodio del becerro de oro, destacando su relevancia en la historia del pueblo de Israel como un recordatorio de los peligros de la idolatría y la importancia de la fe verdadera en Dios. La sección concluye con una reflexión sobre las lecciones que se pueden aprender de esta historia y su relevancia en el mundo contemporáneo. Moisés y el ídolo de Neust se enfoca en otro episodio significativo en la vida de Moisés y el pueblo de Israel, que destaca la complejidad de su relación con Dios y su liderazgo. Se inicia contextualizando el relato en el periodo en que los israelitas, bajo la dirección de Moisés, se encuentran en el desierto camino a la tierra prometida. En este contexto, el pueblo experimenta una serie de pruebas y desafíos que ponen a prueba su fe y obediencia. El episodio del ídolo de Neust se desarrolla cuando el pueblo de Israel, en un momento de impaciencia y desconfianza hacia Moisés y Dios, decide crear un ídolo en forma de becerro de oro para adorarlo. Esta acción refleja la tendencia recurrente del pueblo a apartarse de la fe verdadera y buscar soluciones terrenales a sus problemas. Moisés, al enterarse de esta transgresión, intercede ante Dios en favor del pueblo, suplicando misericordia y perdón por su pecado. Su papel como mediador entre Dios y el pueblo se destaca una vez más, resaltando su compromiso con la reconciliación y la restauración de la relación entre Israel y su Creador. La narración explora las consecuencias de la desobediencia del pueblo y cómo Moisés, a pesar de su frustración y desilusión, continúa liderando y guiando al pueblo hacia la voluntad de Dios. Este episodio subraya la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios, así como la necesidad de arrepentimiento y perdón en el camino espiritual del pueblo de Israel. Finalmente, se reflexiona sobre las lecciones que se pueden extraer de este relato, destacando la importancia de la perseverancia en la fe y la necesidad de confiar en la guía divina incluso en medio de las pruebas y dificultades. La sección concluye resaltando la relevancia continua de la historia de Moisés y el ídolo de Neust como una fuente de inspiración y enseñanza para las generaciones posteriores. La zarza ardiente y la muerte de Moisés. En esta sección, nos sumergimos en dos momentos cruciales en la vida de Moisés, el encuentro con la zarza ardiente y su posterior muerte. El relato de la zarza ardiente es uno de los episodios más icónicos de la historia de Moisés. Mientras pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro en el monte Horeb, Moisés se encuentra con una zarza que arde pero no se consume. Este fenómeno llama poderosamente su atención, y al acercarse, escucha la voz de Dios que lo llama por su nombre. Este encuentro marca el inicio de la misión de Moisés como líder del pueblo de Israel y el portador de las tablas de la ley. La zarza ardiente simboliza la presencia divina y la llamada de Dios hacia Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este episodio resalta la importancia de estar atento a las señales de Dios y responder con humildad y obediencia a su llamado. El relato continúa con la narración de la muerte de Moisés en el monte Nebo, justo antes de que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida. Aunque Moisés no puede cruzar el Jordán con su pueblo, Dios le muestra la tierra desde lo alto del monte y le asegura que el pueblo entrará en ella. La muerte de Moisés no se considera un castigo, sino más bien un acto de gracia divina.
Moisés muere a la edad de 120 años, después de una vida de servicio fiel a Dios y al pueblo de Israel. Su legado perdura en la memoria colectiva de su pueblo y en la influencia perdurable de su liderazgo y enseñanzas. Este relato final de la vida de Moisés nos invita a reflexionar sobre el significado del servicio fiel y la obediencia a la voluntad de Dios. A través de la vida y la muerte de Moisés, aprendemos sobre la importancia de la humildad, la fe inquebrantable y el compromiso con los valores y principios divinos. Su ejemplo perdura como una fuente de inspiración y guía para las generaciones futuras. La negación de la entrada a la tierra prometida es un episodio crucial en la historia bíblica que se encuentra en el libro de Números, capítulo 20. Después de la muerte de Aarón, el hermano de Moisés, los israelitas llegaron al desierto de Sin, donde había escasez de agua. El pueblo comenzó a murmurar y a quejarse contra Moisés y Aarón, culpándolos por la falta de agua y deseando volver a Egipto. Moisés y Aarón fueron ante el Señor en la tienda de reunión, y Dios les indicó que hablaran a la roca para que brotara agua para el pueblo. Sin embargo, Moisés, visiblemente molesto por las quejas del pueblo, golpeó la roca 2 veces con su vara en lugar de hablarle, y el agua brotó en abundancia. A pesar de que el milagro se llevó a cabo, Dios reprendió a Moisés y a Aarón por no haber confiado en él ni haber santificado su nombre delante del pueblo. Como consecuencia de su desobediencia, Dios les anunció que no entrarían en la tierra prometida. Esta negación fue un duro golpe para Moisés, quien había guiado al pueblo de Israel a través de numerosas pruebas y desafíos durante 40 años en el desierto. Este episodio resalta la importancia de la obediencia a Dios y la confianza en su providencia, incluso en medio de las dificultades. Además, nos recuerda que las acciones tienen consecuencias y que incluso los líderes más grandes pueden cometer errores. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel a su promesa de llevar a su pueblo a la tierra que les había prometido. Los magos del faraón y el legado de Moisés son elementos importantes en la historia bíblica que destacan tanto la confrontación entre el poder divino y el terrenal como el impacto duradero de la vida de Moisés. En el relato del Éxodo, los magos del faraón son mencionados como aquellos que fueron convocados por el gobernante egipcio para enfrentar los milagros realizados por Moisés y Aarón. Estos magos, que poseían habilidades en las artes místicas y la magia, intentaron emular algunos de los prodigios realizados por Moisés, como convertir agua en sangre y hacer surgir ranas de los ríos. Sin embargo, pronto se enfrentaron a la evidencia del poder sobrenatural de Dios cuando no pudieron replicar las plagas posteriores, como la de las langostas o la de los piojos. Este enfrentamiento destaca la superioridad del poder divino sobre las artes humanas y enfatiza la futilidad de desafiar la voluntad de Dios. Por otro lado, el legado de Moisés es un tema fundamental en la historia del pueblo de Israel. Moisés no solo fue un líder y liberador del pueblo de la esclavitud en Egipto, sino que también fue el mediador entre Dios y su pueblo, entregándoles la ley y guiándolos en su travesía por el desierto. Su vida está marcada por encuentros directos con Dios, como en el monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos, y en la zarza ardiente, donde fue comisionado para liberar a los israelitas. El legado de Moisés perdura a través de los siglos como un símbolo de la fidelidad y la obediencia a Dios, así como un modelo de liderazgo justo y compasivo. Su influencia se extiende más allá de su tiempo, dejando una huella indeleble en la historia del pueblo judío y en la comprensión religiosa y moral de la humanidad. Su vida y obra continúan inspirando a generaciones futuras a buscar la justicia, la libertad y la comunión con lo divino. La historia de Moisés es mucho más que un relato bíblico, es un relato que ha resonado a lo largo de los siglos, influyendo en la cultura, la religión y la moralidad de innumerables personas en todo el mundo. Su vida, marcada por eventos milagrosos, confrontaciones con el poder terrenal y una profunda conexión con lo divino, ha dejado un legado perdurable que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Desde su nacimiento en un momento de opresión y persecución hasta su liderazgo en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés personifica la idea de la redención y la esperanza en medio de la adversidad. Su encuentro con Dios en la zarza ardiente lo transformó de un simple pastor en el líder elegido para guiar a su pueblo hacia la libertad y la promesa de una tierra prometida. A lo largo de su vida, Moisés enfrentó desafíos monumentales, tanto desde adentro como desde afuera de la comunidad israelita. La rebelión del pueblo, su propia lucha con la ira y la frustración, y la oposición del faraón y sus magos son solo algunas de las pruebas que tuvo que superar. Sin embargo, a través de todo esto, Moisés demostró una fe inquebrantable en la voluntad de Dios y una dedicación inquebrantable a su misión.
El legado de Moisés va más allá de sus logros históricos, también se encuentra en los principios y enseñanzas que transmitió al pueblo de Israel y a la humanidad en general. Su entrega de los 10 mandamientos y su guía en la travesía por el desierto establecieron las bases para la moralidad y la justicia que siguen siendo fundamentales en muchas tradiciones religiosas y sistemas legales en la actualidad. Además, la figura de Moisés ha sido objeto de veneración y estudio en diversas culturas y religiones, inspirando obras de arte, literatura y música que exploran su vida y legado de manera profunda y significativa. Su historia continúa siendo relevante en el mundo moderno, sirviendo como un recordatorio poderoso de la importancia de la fe, la valentía y la perseverancia en tiempos de dificultad y desafío. En conclusión, la historia de Moisés trasciende las barreras del tiempo y el espacio, dejando un legado perdurable que sigue resonando en la conciencia humana. Su vida es un testimonio de la capacidad del individuo para influir en el curso de la historia y para mantenerse fiel a sus convicciones incluso en los momentos más oscuros. Como líder, profeta y mensajero de Dios, Moisés continúa siendo una fuente de inspiración y guía para todos aquellos que buscan la verdad, la justicia y la redención en un mundo lleno de desafíos y adversidades. Te invitamos a formar parte del programa de formación católica al cual puedes ingresar en el link de la descripción para seguir creciendo juntos en lo espiritual e interpretar de forma adecuada los mensajes de la Biblia.